Nos tomamos un minuto para pensar. Nuevo tema en un minuto para pensar. ¿Qué tal, amigos? Perseguidos pero no abandonados. Si no hay persecución, claro, nosotros en América, Europa, Inglaterra, no hay persecución de los cristianos. Eso se puede dar en algunos países donde el comunismo, la izquierda o gobiernos dictatoriales dicen acá se hace y se cree en lo que yo digo, y es el gobernante el que puede llegar a perseguir a los predicadores, y en este caso a los cristianos. Pero usted y yo casi que no sufrimos persecuciones. Puede ser que seamos rechazados si queremos hablar de Jesús o de la Biblia y te dicen sos un fanático, pero ahí termina todo. No perdés el trabajo, ni destruís tu familia. Sin embargo, Jesús habló muy claro de la persecución y habló de los profetas del Antiguo Testamento. Si tenés una Biblia, Mateo, el primer evangelio, en el 5:11 dice: bienaventurados, dichosos, felices serán ustedes cuando por mi causa, por el nombre de Jesucristo, por predicar el evangelio del reino de Dios, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Alégrense, gócense, porque vuestro premio, vuestro galardón es grande en los cielos. Porque de la misma manera así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Y por qué nosotros no somos perseguidos? Pero ¿cómo fue el inicio del cristianismo? En la época de los apóstoles, los primeros 100 años, con los distintos emperadores, ¿fue probada la fe de la iglesia primitiva? ¿Estamos predicando un mensaje correcto doctrinalmente? Lamentablemente, el evangelicalismo moderno está inundado de depredadores religiosos que se muestran como una élite poseedora de la fórmula espiritual perfecta para alcanzar todo tipo de soluciones, desde lo económico hasta lo emocional, o simplemente para alcanzar la vida soñada que todo el mundo anhela. Todo con un mensaje precariamente bíblico, pero muy cargado de superación personal. Obviamente, para alcanzar estos resultados, debes estar bajo sus ridículos mantos apostólicos, coberturas, pañuelos o infantiles atmósferas proféticas lideradas por un piano melancólico, pero nunca por el Espíritu Santo. Cuando usted está bajo cobertura, te vas a volver invisible al enemigo. Estas personas piensan que el éxito cristiano consiste en llegar a ser una celebridad carismática al mejor estilo de un comediante famoso o una estrella del cine. Y lo que es peor, estos depredadores prometen sutilmente que las personas alcanzarán este tipo de servicio a Dios mediático si los sigues y les das tu dinero. ¿Cómo fue la iglesia primitiva cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos? Esos 120 que quedaron orando, ¿se metieron adentro de una pieza a llorar, miedosos, o cumplieron lo que Jesús nos dijo? Id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y 7, tenemos la elección de los diáconos y a partir de allí la primer muerte del testigo, del mártir que fue Esteban. Murió apedreado y pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El capítulo 8 revela quién es Saulo, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron desparramados, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba, la arruinaba, la destruía a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados, y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana
romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores. Es que nos hemos olvidado de predicar el Evangelio de Jesucristo, y no me hago el que estoy descubriendo América. Simplemente abrí tu Biblia en Mateo capítulo 5, 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Alguien que te persigue, alguien que te hace la vida imposible, solo porque tenés a Cristo en tu corazón, se convierte en un enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Difamalo, criticalo, pegalo. No, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maltratan, hagan bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Hasta la próxima!